¿Alguna otra duda? Ya he visto que varios ya están conformando los equipos, pero si hay alguna duda, hablen ahora, pregunten cualquier cosa. Bueno, eh, comencemos entonces con la unidad 1. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Bueno, conceptos que vamos a utilizar básicamente en esta unidad son el tener en claro cuál es la población con la que vamos a estar trabajando, cuál es la muestra, cuáles son las características que vamos a eh, analizar, qué ocurre con el tamaño de la muestra, qué incidencias tiene. Por ello tenemos que tener en cuenta que para que la muestra podamos considerarla adecuada, para que incluso sea de utilidad para inferencias posteriores y que la información que nos brinde la muestra podamos utilizarla después de alguna manera para inferir conclusiones sobre la población. La muestra tiene que ser homogénea, tiene que ser representativa y tiene que ser independiente. Eso es lo que vamos a pedir a una muestra para las características que debe reunir para poder considerarla una muestra apropiada. La unidad de análisis, en el caso pensemos qué es lo que vamos a analizar, qué queremos estudiar de esa unidad de análisis, qué tipos de variables vamos a considerar. Esas son todas las preguntas que van a surgir en esta unidad. ¿Qué variable conviene definir para dar respuesta al problema? Y en función de eso, tener en cuenta la variable, el tipo, la definición, qué conjunto de valores toma y qué comportamiento probabilístico va a tener. En la primera unidad simplemente nos vamos a remitir a describir la situación. ¿Con qué objetivo? Con tratar de visualizar un posible modelo. ¿Cuál es el modelo con el que vamos a ponernos en comparación? Con el modelo normal, con la gaussiana. Vamos a ver si la situación, la variable a analizar, se comporta como una normal en el caso que así corresponda. Y cuando abordemos el análisis de modelos, vamos a retomar y vamos a volver a los ejercicios que hicimos en la unidad 1 para ver cómo avanzamos una vez que tengamos los conceptos de la unidad 3. A modo de ejemplo, vuelvo sobre los tornillos. Estoy pensando en la población de tornillos de ese tipo. Voy a tomar una muestra y en el caso que yo había elegido era la variable a analizar era longitud del tornillo. Entonces, teniendo en cuenta esa variable, voy a ver qué puedo hacer una vez que tengo los valores y cómo puedo describir ese comportamiento de la variable longitud del tornillo. Ese es, en esencia, lo que vamos a hacer en la unidad 1. El esquema conceptual que ustedes tienen en la guía y que básicamente parece ser reiterativo, pero tenemos que tener en claro si voy a trabajar con la población, por lo general esto no es así, vamos a tomar una muestra representativa, tenemos datos y los vamos a procesar. ¿De qué manera los vamos a procesar? Con tablas, con gráficos y con medidas analíticas que resuman el comportamiento de los datos, que resuman y que me den información respecto a esos datos que estoy describiendo.
todo eso me va a brindar información de la variable en cuestión, información de la característica que quiero analizar. En el caso del tornillo, longitud. Entonces, veamos algunos conceptos rápidamente con los que ustedes van a encontrar en los textos. Población y muestra, ya lo dije, pero lo reitero nuevamente. La población es el conjunto de elementos que me interesa investigar, analizar. En esa población yo encuentro características que deseo medir. Por ejemplo, si la población fuera todos los estudiantes de segundo año de probabilidad y estadística, y supongamos que ustedes, la Comisión 4, es una muestra representativa de esa población. Alguien podría decirme que puede no ser representativa. ¿Por qué? ¿Por qué podría no ser representativa? Porque la da un solo profesor a las clases de esa comisión, entonces deberías tomar un poco de cada comisión. Podría ser, pero yo estoy pensando en dejando de lado el profesor, porque a mí me interesa analizar los estudiantes de probabilidad y estadística, me interesan ciertas características de los estudiantes, promedio, edad. Profe, Sí. si tomamos un solo estudiante no hay variabilidad. No tomo un solo estudiante, estoy diciendo que la población son todos los estudiantes de segundo año que cursan probabilidad y estadística, y que he considerado tomar la Comisión 4 como una muestra. ¿Qué podría fallar si uno dice, no, esa muestra a mí me parece que no es representativa? ¿Por qué podría no ser representativa? No sé. ¿Qué les parece? ¿Por el horario? ¿Sí? ¿Por el día y la hora? Bien, bien. Los viernes a la mañana. Claro, no todo el mundo le puede llegar a gustar cursar los viernes a la mañana. No, no solo no pasa por O sea, el gusto. puede haber una diferencia en, por ejemplo, el desempeño de los chicos que se levantan a la mañana con los chicos que prefieren estudiar de tarde con los chicos que prefieren estudiar de noche. Como estás eligiendo todos los chicos que estudian de mañana, no podés compararlo con los chicos de la tarde y los chicos de la noche porque no tenés chicos de la noche en tu muestra. No, y suponete que yo quisiera decir que voy a estudiar la situación laboral de los estudiantes. Acá no está, si yo estoy considerando el turno mañana solamente, voy a poder hablar del turno mañana. Si voy a querer hablar de los estudiantes en general, claramente no, voy a tener que tomar una muestra que realmente represente la banda horaria. Porque si no, si yo no contemplo la banda horaria, no voy a poder evaluar con claridad, no va a representar lo que yo diga respecto a situación laboral, etcétera, de los estudiantes, si quiero extrapolarlo, si quiero inferir algo respecto a la población. Profe, aparte no se puede comparar los que tienen el horario de corrido o tienen en 2 días distintos. Exactamente, o sea, tendría, si yo ahora digo, bueno, supongamos que el estudio, la población es los estudiantes que cursan probabilidad y estadística los viernes, y supongamos que hay distintas comisiones, y ustedes son un agrupamiento o una muestra de las distintas comisiones. Ahí podría pensar que hay una muestra representativa. Si no, una alternativa es si yo quiero hablar de qué ocurre con la Comisión 4, bueno, en este caso mi población va a ser la Comisión 4 y como si quiero puedo analizar toda la población en este caso porque son 120, 130 alumnos y si me parece o tengo... si ese número es demasiado elevado, digo, bueno, voy a tomar una muestra de 50 alumnos
elegidos al azar, les voy a aplicar un cierto cuestionario y voy a tratar de elaborar conclusiones y luego inferir respecto al comportamiento de mi población, que son los 130 alumnos. ¿Qué me puede interesar en este caso? Dijimos, bueno, las propiedades que debe reunir, homogeneidad. ¿En qué sentido? En que la muestra debe provenir de la misma población. Yo no puedo tomar una muestra de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Después tengo varios amigos conocidos que están en Ciencias Económicas, que están cursando Estadística 1, entonces les pregunto a ellos también y digo, esta es mi muestra no es de la misma población a la cual yo quiero hacer referencia. Las observaciones no tienen que estar condicionadas, tiene que haber independencia y representatividad en el sentido de que tiene que ser un fiel reflejo de la población. Entonces, generalmente, una encuesta telefónica con teléfono fijo no es representativa. Si yo hago una encuesta por correo, tengo que analizar realmente si toda la población, yo tengo el correo de toda la población, bueno, listo, entonces la encuesta la voy a hacer por correo institucional y ahí la elección que hice representa a la población. Si solo lo hago con alguna cuenta particular y no todos tienen acceso a esa cuenta, no voy a estar representando a toda la población al seleccionar la muestra. En el caso de la variable, por ejemplo, mi unidad de análisis va a ser cada uno de los alumnos, voy a observar cada uno de los alumnos y le voy a preguntar ciertas características. Edad, peso, si quiero usar esa información también para dárselo y analizarlo con el tema nutrición, por ejemplo, estatura, estado civil, si vive solo, si trabaja, etc. Entonces, cada una de esas características es una variable, yo la defino, aclaro bien cómo la voy a medir, y cada uno de los posibles valores que toma la variable, en este caso, antigüedad en el cargo, si estamos hablando de una situación laboral, puede ser 10 años, 3 años, etcétera, o si es una empresa joven, será medida en meses, por ejemplo. Una vez que tengo los datos y tomo esos valores correspondientes a esas variables aleatorias, comienzo a analizarlas. Voy a mencionar rápidamente con qué variables nos vamos a encontrar y vamos a ir de lleno a analizar situación por situación para ver un ejemplo de cada tipo de variables que voy a mencionar acá. ¿Perdón? ¿Hola? Perdón, profe, me había activado el micrófono sin querer. Bien, no, pensé que había... entonces, voy a comentar rápidamente los distintos tipos de variables con los que vamos a trabajar y vamos a ir situación por situación viendo cada variable y cómo la analizamos. Los tipos de variables que vamos a encontrar van a ser cualitativas y cuantitativas. En el caso de las cualitativas, van a hacer referencia a una característica, un atributo, una cualidad del objeto de observación, y las cuantitativas, los datos que vamos a obtener de esas variables son numéricos. Cuantitativa me está haciendo referencia a datos de tipo numérico. Dentro de las posibles variables, si estamos pensando en los alumnos de la comisión 4, ¿qué
¿qué ejemplo podríamos dar rápidamente de una variable de tipo cualitativo y de una variable de tipo cuantitativo? Cualitativo podría ser que está en segundo año, tercer año, cuarto año, y cuantitativo es tantos de segundo año, tantos de tercer año. No, porque ya le estás procesando. A ver, una variable cuantitativa sería año que cursa o materia más antigua, o sea, a ver, año que cursa. Vos vas a anotar segundo, tercero, cuarto, suponete que hay alguno de primero que rindió libre, primero, etcétera. Cuando yo vaya a procesar esos datos, recién ahí voy a hacer una tablita y voy a decir, de los que cursan primer año son 25, los que cursan segundo son 80, los que cursan tercero son 20, pero ahí ya estoy procesando la variable año de cursado. Una variable... Puede ser el género. El género es una variable cualitativa. O sea, varón, mujer es una variable de tipo cualitativo. Por ejemplo, provincia de la cual es originario, cantidad de personas que viven con usted sería una variable cuantitativa, cantidad de materias que cursa en este semestre sería una variable cuantitativa, peso, una variable cuantitativa, ¿sí? Una pregunta, el tema de si se anotó como en un redictado o si está haciendo la materia por primera vez, ¿eso también contaría como cualitativa? Sí, depende de cómo está estructurada la pregunta, pero puedo preguntar cursado de la materia, entonces por primera vez, recursante, y tendría dos categorías. Por primera vez, recursante. Si hubiera un reparcializado incluido acá, entonces pongo cursa por primera vez, reparcializa, recursa. Y esas son las categorías de esa variable cursado, tipo de cursado de la materia, por ejemplo. Gracias. No, de nada. Las variables cualitativas podemos encontrar, esto hace referencia con qué se pueden encontrar ustedes en la bibliografía que vayan a buscar. Hay variables cualitativas nominales que en general tienen dos o más categorías, por ejemplo, carreras de ingeniería. ¿Qué ocurre? Esa es la variable cualitativa y las categorías son industrial, mecánica, química, biomédica, etc. Ordinal tiene categorías, pero hay un orden, por eso se llama ordinal. Por ejemplo, intensidad del color. Yo hago una determinada prueba y le digo, marque la intensidad del color que usted observa, alto, medio, bajo. Nivel de estudios alcanzados por su madre, primario, primario completo, incompleto, secundario, secundario incompleto, universitario, etcétera. Hay un orden en esa clasificación, un orden natural. En las cuantitativas vamos a tener las continuas, el número que puede abordar nuestro dato es un valor, un número infinito no numerable, o sea, generalmente se lo asocia al concepto de medida. Puede adoptar mi variable cualquier valor dentro de un rango. Presión arterial, longitud de un determinado elemento, peso. Dentro de ese rango de peso, el individuo, el objeto de observación puede tomar cualquier valor. Y las discretas
los valores son números finitos e infinitos numerables, generalmente se asocia a un conteo. Por ejemplo, número de hijos, cantidad de materias aprobadas, cantidad de materias que se cursan en el primer semestre, cantidad de materias regulares por rendir, siempre está asociado el concepto de conteo, cuando hablamos de una cuantitativa discreta. Cantidad de productos descartados, cantidad de reclamos que llegan a un buzón, y en definitiva, las variables ¿Profe? las podemos clasificar. Sí. Disculpe, los No, ahí problemas está el de resumen, así que ahora... los problemas de sí no serían una variable cuantitativa discreta. Pasa, no, no porque pasa. el sí y el no la estoy considerando cualitativa. La respuesta es sí, no. Que vos la... A ver, tenemos que hacer una distinción en cómo la vas a procesar. Si vos al sí, no lo relacionás con un 1 y un 0, o con el 1 y 2, lo mismo pasa con género. Género le pongo 1 a femenino, 2 a masculino, porque armo una planilla y me es más fácil procesarlo en vez de estar escribiendo varón, mujer, o biomédica, mecánica, etcétera, les coloco números, es a los efectos de un procesamiento, pero eso es, ese 1 significa mujer, el 2 significa varón, no es que el 1 tiene un valor numérico. Entonces, que vos utilices un número para su procesamiento no implica que sea una variable cuantitativa. Perfecto, gracias. Eso es muy buena tu pregunta, y lo aclaro porque muchas veces cuando uno utiliza un software estadístico, el software es una máquina de hacer hamburguesas. Imaginémoslo a un ejemplo burdo, pero es, yo coloco los datos en una planilla, los subo, le pido al software que los procese, pero el software desconoce ese 1 y ese 2 que yo subí en una columna, ¿qué significa? El que sabe qué significa es el usuario del programa. Entonces, si yo le coloco que lo procese, el software lo va a procesar y puede hasta calcularme un promedio de ese 1 y ese 2, que no va a tener ningún sentido si la variable era género. Entonces hay que ser muy cuidadoso en que a veces por comodidad uno utiliza códigos numéricos para el procesamiento, pero que hay algún análisis que para ese tipo de variable no tiene sentido y no lo tengo que hacer. Entonces, empecemos a trabajar con ejemplos de cada caso. Tenemos una empresa cementera que elabora hormigón, que quiere mejorar costos, calidad, básicamente para sobrevivir en el mercado, y realiza diferentes acciones, quiere hacer un estudio estadístico para analizar a diferentes aspectos relacionados, tanto con la producción como con la comercialización del hormigón. Entonces, nosotros somos la empresa contratada para el análisis, y la primera situación es, quiere analizar la conformidad de los clientes. Entonces, toma una muestra de 40 entregas que se realizaron durante las 2 últimas semanas de trabajo, y trata de identificar reclamos. Y acá me acaba de acercar alguien de la firma los datos relevados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la variable que vamos a estudiar?
cómo presentamos la información, ¿qué hacemos? Porque a mí me llegó un mail con esta planilla en Excel, o en el peor de los casos alguien me acercó un papelito con esto impreso, ¿y qué hago? ¿Cómo proceso esta información? Yo la dividiría en lo que serían problemas de personal y problemas de producto, en principio, porque hay humedad y hay modales y llegada tarde. Ajá. Y al margen de hacer esa posible división, mi pregunta es, ¿cuál sería la variable? Ahí Cristian escribió tipos de reclamos, ajá. ¿Y qué tipo de variable sería? Cuantitativas. Cualitativa. Cualitativas. Cualitativa, es una cualitativa nominal. Perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a tener en cuenta lo que dijo, que no sé quién lo dijo, de que ve que hay cuestiones que hacen a personal y cuestiones que hacen al producto, lo tengo en cuenta eso, pero primero que nada, lo que podría hacer es tener presente las categorías de la variable, que eran llegada tarde, modales, fluidez, humedad, otros. Generalmente siempre otros lo coloco al final. ¿Por qué? Porque eso engloba una serie de cuestiones que las personas han contestado. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a tratar de agrupar esta información en esta tabla. FI, ¿qué significa? Frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? FRI, frecuencia relativa, y N es el tamaño de muestra o cantidad de datos. Entonces la pregunta es, ¿qué es frecuencia absoluta? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo me explicarían qué es frecuencia absoluta? El número de veces. La cantidad de veces. La cantidad de veces que se quejaron por lo mismo. Perfecto. Es contar cuántos dijeron llegada tarde, cuántos dijeron modales, cuántos dijeron fluidez, etcétera. Ese N, que es el tamaño de muestra, que es la cantidad de datos que debería servirme de control, ¿cuánto tendría que ser en este caso? El total de todos los reclamos. 40. El todo 40, fantástico. Y esa frecuencia relativa, ¿qué información me estaría dando? ¿O me sería útil presentarla de qué manera? Un porcentaje. El porcentaje. Lo podría presentar como porcentaje. Cuando yo lo escribo FI sobre N, lo que estaría diciendo que estoy simplemente considerando la cantidad, el peso que tiene llegada tarde dividido el total. Modales dividido el total. Si yo lo expreso de esta manera, fíjense, volvamos a la anterior y traten ustedes de completar esa tabla. Releven cuántas llegadas tarde tenemos, cuántos modales, cuánta fluidez, y ya completamos la tabla. Bueno, veamos, ya más o menos tenemos ahí algunos valores. Veamos, completemos la tabla. Tengo 18 llegadas tarde, 12 modales, 5 fluidez, 2 humedad y 3 otros.
y ahí he calculado la frecuencia relativa, que en este caso la escribí con decimales, pero podría optar, como ustedes bien dijeron, en expresarla en porcentaje, en cuyo caso, si la expreso con porcentaje, ¿cuánto debiera sumar el total? 100%. Perfecto. Bien. ¿Qué otro resumen? Fíjense que ya hemos hecho un primer resumen de los datos en una tabla de frecuencias. He colocado la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Un gráfico. ¿Cómo podrían graficar? Con barras, algún otro gráfico de barras, dice Gustavo, Iván. Torta. Torta. Bueno, vamos a ver, y vamos a ver pros y contras de uno y otro. Acá he graficado barras y torta. A ver, el gráfico de torta generalmente uno lo usa porque es bonito, es agradable, es torta en 3D, es simpático, uno puede colocar los porcentajes, también puede, si lo hace con Excel, puede colocar porcentajes y valores absolutos. Tiene un problema. ¿Cuál podría ser? Que no tiene la cantidad de píxeles. Frecuencia absoluta no se puede ver. No, pero este gráfico en particular yo puse el porcentaje. Acá tendría que al menos colocar, me falta, o sea, este gráfico está incompleto. ¿Qué le falta? El título, le falta la cantidad, el tamaño de la muestra, y si uno quisiera hacerlo más completo, podría colocar los absolutos, pero si coloca porcentaje, estaría faltando. Si este gráfico va a estar en un trabajo, yo tengo que ponerle título, y en algún lado debería estar claramente en base a cuál es mi 100%, el N, ¿sí? Pero tiene otra contra. O sea, ahí ya detectamos los errores que cometió la profesora al colocar este gráfico así pelado, que no tiene título, que no está el N. Eso es un error. Pero el gráfico en sí mismo tiene alguna dificultad. ¿Cuál podría ser una dificultad lectura, que al momento... ¿Cómo? La lectura. Es más fácil leerlo en el gráfico de barras. Sí, O sea, es más fácil, en el gráfico de barras es más fácil darse cuenta la diferencia entre uno y otro. En el de tortas, por ahí, cuando son más chicos, es más complicado. Bueno, ahí es donde quería llegar, cuando son más chicos. ¿Eso qué significa? Cuando yo tengo una gran cantidad de categorías, cuando son muchas las categorías, el gráfico de torta se torna problemático. ¿Por qué? Porque tengo muchas pequeñas porciones de esa torta marcadas de diferentes colores, con lo cual es muy complejo la visualización. O sea, en la medida que yo tenga una gran cantidad de categorías, el gráfico de torta a veces se torna problemático. ¿Sí? Por otro lado, este gráfico de barras tiene una particularidad. Fíjense que yo acá no grafiqué el porcentaje, lo podría haber hecho, opté por graficar los absolutos, pero no es esa la particularidad. Fíjense cómo ordené las categorías. ¿De qué manera están ordenadas las categorías? De mayor a menor, por izquierda a derecha, pero de mayor a otros en el último. Exactamente. Vuelvo para atrás un minuto. Fíjense que yo acá
las categorías las ordené de mayor frecuencia a menor frecuencia y dejé otros al final. Eso ayuda muchísimo en una rápida visualización de los resultados, no solo en la tabla, sino en el gráfico. Este gráfico para una variable cualitativa presentado de esta manera se llama diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto me permite visualizar rápidamente cuáles son las causas más importantes, las que de alguna manera tienen mayor cantidad de frecuencia, y enfocarme a un primer trabajo de concientización, de mejora con esas causas, y luego ver a posteriori las otras causas de reclamos. Entonces, en este caso, ¿dónde debería hacer hincapié? Y en la llegada tarde. En la llegada tarde y en los modales, o sea, debería evaluar el tema de las llegadas tarde, de la entrega del hormigón, los modales de quién y de la persona que está haciendo la entrega, pero también hacer un análisis de a qué se puede deber esa llegada tarde y esos modales. Porque si yo estoy deberían interactuar acá, cuando yo hago el informe, luego, o sea, esto que estoy hablando es hipotético, en el sentido de que mi conclusión va a ser, las principales causas de reclamo son llegadas tarde y modales, y vuelvo al gráfico y digo, ¿por qué? Y porque estarían englobando el 75% de los reclamos se deben a llegada tarde y modales. Fíjense que ahí estoy haciendo una conclusión objetiva. Estoy mirando la tabla, analizando las frecuencias y observando el gráfico. Y estoy dando una conclusión interpretando los resultados. Se termina ahí mi aporte. Ahora, mirando desde el otro lado, la persona que recibe eso, ¿qué debiera hacer? Y bueno, deberá convocar a logística primero, para ver también qué hoja de ruta le estamos dando, porque probablemente los modales van relacionados con la llegada tarde. ¿Por qué? Porque la persona recibe toda esa carga de qué pasó con la llegada tarde, etcétera, etcétera. Entonces, un lado es trabajar en la parte personal, pero por otro lado también, como persona que recibe ese informe, tendré que ver qué pasa con el tema logística, qué pasa con la hoja de ruta, qué pasa con una mejora en ese aspecto para evitar estos reclamos. ¿Estamos hasta ahí? Profe, tengo una duda. Diagrama, o sea, al gráfico de barras se le llama diagrama de Pareto únicamente cuando las barras están ordenadas. Sí. O sea, sí, dígame. Perdón. Es diagrama de Pareto cuando utilizo variable cualitativa, cuando ordené de mayor a menor frecuencia, dejando el el grupo otros al final. Ah, bien. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando la variable no es nominal y es ordinal, ya no puedo ordenar como quiero. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de niveles educativos, no lo voy a ordenar según la frecuencia. Voy a tener que respetar el orden que tiene primaria completa, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, etc. Ahí hay un orden que respetar. Claro, ahora entiendo. ¿Está bien? Sí. Entonces, esto es apuntando específicamente a una variable de tipo cualitativa, nominal. Entonces, si tenemos una nominal y cambiamos el otro por humedad,
ya no sería el diagrama de Pareto. En general no, en general tendría ese detalle. ¿Por qué? Porque como otros engloba a varias subcategorías, por eso se lo deja generalmente a otros al final. ¿Cuándo sería preocupante? Cuando vos hiciste tal agrupamiento que otros pasó a ser o a tener una frecuencia de 16. Ahí me está señalando que hay algún inconveniente o en el procesado o que debo ver, abrir tanto el tema de reclamos que debo procesarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque ya deja de ser esta llegada tarde, modales, fluidez y humedad las relevantes y estoy viendo cómo analizar después por separado el rubro otros. Pero siempre lo dejo hacia el final, porque muchas veces uno hace un desglose después de decir, dentro de otros se señalaron estos ítems que deberán tenerse en cuenta. En general, cuando uno hace por ahí un cuestionario, cuando pone otros, le da un espacio a la persona para que lo complete y escriba el texto. Entonces, eso pasará a ser otro tipo de análisis para ver si dentro de ese otro que completó el individuo surge alguna causa que no tuvimos en cuenta. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Podemos hacer algo más? Como resumen de esta variable cualitativa. ¿Cuál? ¿Qué, Valentina? Dime. ¿Hacer la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada no tiene sentido en este caso, porque sí, es para cuando es ordinal. simplemente acá no tiene ningún sentido decir que acumulé, o sea, lo que puedo decir es sumé la frecuencia para decir las dos causas más importantes engloban un total de 75%, pero nada más. Puedo señalar cuál es la más frecuente, que es llegada tarde, pero no... ¿Posibles soluciones? No, pero el análisis objetivo de los datos termina ahí. Posibles soluciones podría darlas como algo extra, pero yo busco interpretar los resultados, vuelvo a señalar, con base objetiva. La base objetiva, ¿qué implica? Miro la tabla, miro el gráfico y nada más. Algo claro. que estaría fuera de lugar es decir, sí, la segunda causa más importante son modales, porque sí, los empleados de esa empresa son un desastre, realmente no contestan bien, son un espanto, las llegadas tarde sí, porque ¿en base a qué estoy haciendo eso? Es una apreciación subjetiva que estoy haciendo yo particularmente, no corresponde. La famosa guitarreada, exactamente, decir, es fundamental, que no, es nada. Se terminó ahí, hice el análisis y le presento el informe a la persona que me lo pidió. Fin de la historia. Salvo que alguien me diga, indique posible solución. Ah, bueno, listo, entonces si soy parte de la empresa o tengo algún otro conocimiento, entonces puedo señalar, decir, se recomendaría trabajar con el personal y trabajar conjuntamente, como dije recién, con la gente de logística. Punto. Nuestro objetivo es analizar los datos, resumir la información y dar una conclusión respecto a lo que estamos viendo. Nada más. Entonces,
Resumiendo, datos de una variable cualitativa. ¿Qué hacemos primero que nada? Una tabla de frecuencias, absoluta y relativa. Nada más. Y los gráficos. Gráfico de barras, diagrama de Pareto, dependiendo si puedo o no organizar la información de manera, teniendo en cuenta las frecuencias de manera decreciente, y el gráfico circular o de sectores, sí puedo hacerlo, si tengo pocas categorías, y es de mi agrado presentarlo, o me parece que la persona que me pidió la información lo va a interpretar mejor al gráfico circular que al diagrama de barras. Si yo lo tuviera que pensar para un examen, un parcial, no tengo la computadora a mano y lo tengo que hacer a mano, ¿qué gráfico harían? ¿De barras o de Pareto? De gráfico de barra o de Pareto. ¿Por qué? Porque el de circular implica tener compás, transportador, ver que el sector circular correspondiente esté relacionado con, realmente represente el porcentaje que tenemos para esa categoría. Entonces, claramente, el panorama, si lo tengo que hacer a mano, se complica si elijo hacerlo circular. Hasta ahí estamos con el análisis de una variable de tipo cualitativo. Profe, Sí. ¿esto es tanto si la variable cualitativa es nominal o ordinal? Exactamente. Lo único que si es ordinal no vas a poder hacer el diagrama de Pareto y vas a hacer el diagrama de barras. ¿Por qué? Porque ahí el orden lo vas a tener que respetar. Perfecto, gracias, profe. O sea, es cualquiera sea la variable de tipo cualitativo, hacemos este análisis, y como ustedes verán, el análisis es un poco pobre, o sea, solo podemos resumir la información en una tabla y en un gráfico. Y hasta ahí llega el análisis de la variable cualitativa. Veamos qué pasa en esta situación. Seguimos con la empresa cementera y queremos analizar la cantidad de reclamos que se producen con el objeto de ver qué podemos hacer, ¿no? Ya vimos el tipo de reclamos, ahora estamos analizando cantidad de reclamos, hicimos el relevamiento de los últimos 30 días, y acá tenemos los valores. Pregunta, ¿cuál es la variable y qué podemos hacer? En todos los casos estoy mirando cuál es el problema, tratando de detectar claramente cuál es la variable y ver cómo procedo para analizarla. Cuantitativa, profe, sería la variable. Ahora sí, cuantitativa. Bien, ¿y cuál sería la variable? Cantidad de reclamos por día. Bueno, cantidad de reclamos diarios, cantidad de reclamos por día. Fíjense que al ya definir la variable estoy hablando de un conteo. La variable es cuantitativa discreta. ¿Por qué? Y porque voy a tener un reclamo, 0 reclamos, 2 reclamos, no 2 reclamos y medio, 2 reclamos, 8. Entonces, tengo un conteo y específicamente veamos cómo tratamos estos datos. Entonces, primero y principal, voy a tratar de completar esta tabla. Algo importante, ya las primeras 2 columnas las conocen: frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Fundamental, la primer columna. Fíjense que los valores
tienen que ir ordenados y tengo que respetar el orden. ¿Por qué? Porque es una variable cuantitativa, el 0 está antes que el 1, antes que el 2, o sea, aquí el orden de los valores es importante, tengo que considerarlo, y si lo cargué en un software, le tengo que decir que la variable es cuantitativa, discreta, para que no tome estos valores como si fueran texto, como si fuera categoría. ¿Qué será F mayúscula sub I y F mayúscula sub RI? Simplemente son frecuencias acumuladas y vamos a acumular desde el menor valor hacia el mayor valor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la frecuencia acumulada para 0 va a coincidir con la absoluta, pero cuando llegue aquí al 1, ¿qué voy a tener que hacer? Sumar la frecuencia absoluta de 1 y sumar la frecuencia absoluta de 0. Tratemos de al menos completar las dos primeras columnas. Vuelvo a poner aquí los valores y ustedes traten de organizar la tabla por lo menos con frecuencias absolutas y relativas. Y luego vemos qué pasa con las otras dos columnas. Apuntemos a hacer las primeras: frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Tómense unos minutos y Franco escribió algo. Veamos ahora. Yo también conté igual. Bueno, vamos a ver si yo también conté igual. A ver. Veamos si yo también conté igual. 10, 7, 5, 4, 2, 1, 1. Bien, contamos todos lo mismo. Veamos ahora si entendemos qué pasó con las dos últimas columnas. Fíjense, la frecuencia absoluta acumulada para 0 es la misma que la absoluta. Y lo mismo con la relativa. En la que sigue tengo que sumar el 7 más el 10. En la que sigue tengo que sumar el 5 más el 7 más el 10. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que mirar? Que cuando llegue al último valor de la variable, haya completado los 30 y haya completado el 1, o el 100% si esto lo expresé en porcentaje. ¿Eso, profe, es para un control de las acumuladas? No, no solo para un control, me sirve para un control, pero podría ocurrir que alguien me diga, esta tabla la hice, y alguien esté interesado en decirme, ay, ¿cuál sería el porcentaje de tener hasta o 3 reclamos o menos? Y si me dicen 3 reclamos o menos, ¿qué hago? Directamente vengo acá y digo, el 87% es de los
de la cantidad de datos es 3 reclamos o menos. O que me diga que sea mayor a 4 reclamos. Bueno, puedo directamente al 100% restarle 0,87 y ya tengo los valores que es 4 o más reclamos. Me puede ser útil para contestar diferentes preguntas sin necesidad de reprocesar todo para cada pregunta en particular. Esa tabla me es de utilidad para responder diferentes preguntas. Y si lo hice todo bien, como vos decís, me sería útil para controlar que suma 30 y suma 100%. Pero más allá de tener dos columnas solo para control, no. Las vamos a tratar de, después de utilizar para dar ciertas respuestas. Tengan en cuenta, si alguien consigue algún libro de estadística para administración, estadística para ciencias económicas, hay ejemplos, por eso miren bien cómo presentan las tablas. Hay algunos ejemplos en diferentes autores que la acumulada la hacen del mayor valor hacia el menor, o sea, acumulan desde el 6 al 0. Nosotros siempre, para que se queden tranquilos, siempre vamos a acumular del menor valor al mayor, o sea, los valores están ordenados de manera creciente y nosotros vamos a acumular de esa manera, siguiendo el orden creciente de los valores. Eso lo digo por las dudas. Alguien se encuentre con alguna tabla y dice, pero esto está acumulado de manera diferente. ¿Cómo graficamos esto? ¿Gráfico de barras? Un gráfico de barras donde es importante el orden. Por eso es importante haber dicho que la variable era discreta. Porque si yo cometí el error de decir que la variable era cualitativa, el 0, el 1, el 2 lo va a ordenar el software como se le dé la gana. ¿Está? Entonces acá tengo en cuenta que el 0 está antes que el 1, que el 1 está antes que el 2, porque es cantidad de reclamos, y acá estoy graficando frecuencia relativa. Podría hacerlo con la frecuencia absoluta. Este es un gráfico de la cantidad de reclamos diarios que saca Infostat. Después, en todo caso, vemos cómo podemos hacerlo. Hay unos videitos subidos que muestran cómo hacer para utilizar el Infostat. Hagan la prueba y error, vean y cualquier cosa preguntan. Y si no, lo hago a mano. Profe, una pregunta. Sí, dale. Con la frecuencia acumulada relativa, ¿se podría graficar también? Si se podría hacer con la frecuencia relativa el circular. Acumulada, no, en barras. La acumulada sí se podría hacer y de hecho más adelante la vamos a utilizar, podría graficar la de barras acumulada, pero me serviría para encontrar un valor resumen, un valor medio, un valor que englobe, que acumule el 50% de las respuestas, o sea, le daría otro tipo de utilidad para mostrar la distribución de los datos, la distribución de la información. Utilizo frecuencia relativa o frecuencia absoluta.
El de barras acumulada lo utilizamos, pero si yo presento esa información, la persona no lo va a poder interpretar como cuál es la distribución de la cantidad de reclamos. Vos le estás presentando el acumulado y la va a poder utilizar a esa información para dar respuesta a otro tipo de preguntas, pero no va a poder ver cómo se comporta los datos correspondientes a cantidad de reclamos. Claro, profe. Sí, entiendo. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho una parte, aclaro, porque en este resumen va a aparecer una pata de el resumen de datos de variable cuantitativa discreta que todavía no dije nada. El primer resumen que hicimos fue tabla de frecuencias, el segundo resumen que hicimos fue diagrama de barras. Como vos bien dijiste, podríamos hacer el gráfico de frecuencias acumuladas si tuviéramos que responder a alguna serie de preguntas, por ejemplo, cuál es el número de reclamos que acumuló el 50% de las respuestas, etc. Y hay una tercera pata, que son las medidas resumen de posición, de dispersión y de forma, que aparecen en la variable cuantitativa discreta y en la continua, no en la cualitativa. Estas medidas de posición, de dispersión y forma es un resumen más que puedo hacer, que es buscar un valor que hable de un centro de la distribución de la cantidad de reclamos, un valor que me dé referencia o me dé idea de cómo es la dispersión de los datos, y algún valor que dé una idea de la forma de la distribución. Esas medidas las vamos a ver en breve, o sea que por ahora nuestro análisis está incompleto. Hicimos un primer resumen que es con tabla y gráficos. Y la parte de medidas ya la vamos a ver en minutos nomás. Por ahora, sepan que el análisis estaría incompleto. ¿Qué le podrían agregar? ¿Qué se les ocurre que podrían dar como resumen del número de reclamos diarios? Bien, José. El promedio sería una medida de posición central. El promedio, la desviación de los valores observados respecto a ese promedio me va a dar una idea de la dispersión. El rango va a dar una idea de el mínimo y el máximo, la diferencia me va a dar una idea de amplitud. Todas esas son medidas resumen, que vamos a ver en breve nomás. Entonces, sigo con otra situación. Otra característica que nos interesa es la resistencia a la compresión. Aquí ensayamos 16 probetas y tenemos estos valores de resistencia del hormigón. Nuevamente nos preguntamos cuál es la variable y qué podemos hacer para presentar esa información. La variable sería eso, cuantitativa continua y es la resistencia del hormigón. Fantástico. La variable es resistencia a la compresión del hormigón, y lo digo cuáles son las unidades en las que la estoy midiendo, y esta variable es cuantitativa continua, ¿sí? Fíjense que acá hay una particularidad. ¿Qué observan? ¿Qué ven cuando ven los datos?
No se repite ninguno. No se repiten. No se repite ninguno y tenemos pocos valores. Es esta particularidad de tener pocos valores y que no se repiten por lo general, o al menos hay uno repetido, uno o dos, se denomina serie simple. Entonces, si uno hiciera lo que venía haciendo hasta ahora, una tabla de frecuencias, vamos a tener frecuencia absoluta 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, y como resumen, prácticamente esa tabla de frecuencias confeccionada de ese modo no tendría utilidad, porque estaría dando casi los datos originales. Para trabajar con una serie simple, en este caso, con una variable cuantitativa continua, con pocos datos que por lo general no se repiten, estos pocos datos es hasta 30, generalmente hay algunos autores que asumen 50, pero si los datos son 30 o menos, estamos hablando de una serie simple de variable cuantitativa continua, no tiene sentido, uno podría decir, agrupemos. Fíjense que agrupar 16 datos no tiene sentido porque estoy perdiendo información interesante. Agruparla en intervalos y con 16 datos armar 2 intervalos, 3 intervalos, es como que pierdo información al hacer este agrupamiento. Por lo tanto, este tratamiento de serie simple, recalco, este es un caso particular de un análisis de variable cuantitativa continua cuando tengo pocos datos, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Voy a tener en cuenta que tengo 16 valores, voy a ordenar los valores de menor a mayor, y voy a tener en cuenta la frecuencia relativa acumulada. ¿Definida de qué manera? La voy a definir de la siguiente manera. Voy a contemplar el número de orden, el I es el número de orden, dividido la cantidad de datos más 1. Y voy a asignar una frecuencia relativa acumulada. ¿Para qué hago esto? Vamos a graficar esta frecuencia relativa acumulada. Esto me va a permitir tener esta tabla, que luego vamos a utilizar en la unidad 5, también, y me va a servir en esta primera unidad para poder graficar esta información. Entonces vuelvo para atrás, aquí tenemos los valores, tratemos de ordenar la información de menor a mayor y coloquemos esa frecuencia relativa acumulada. El menor valor sería, si no me equivoco, 11,5. Y el mayor valor sería 15,1. Entonces, ordeno estos valores. Fíjense, 11,5, 11,8, 12,2, fui ordenando. El 13,5 lo repetí, 13,5, 13,5. ¿Sí? Y aquí calculé I, o sea, 1 dividido 17, 2 dividido 17, 3 dividido 17, y así hasta 16 dividido 17. Hasta ahí estamos, ¿se entiende lo que he hecho con esta tabla?
Profe, ¿por qué 17? Porque definí la frecuencia relativa acumulada como n más 1, o sea, divido sobre la cantidad de datos más 1, la cantidad de valores más 1. Claro, claro. Profe, ¿Sí? ¿qué información nos daría la frecuencia relativa acumulada? Ahora vemos, ahí vamos, dame un minuto. Profe, Sí, con la frecuencia relativa acumulada, ¿no redondeamos o dejamos así con 4 por lo decimales? general vamos a dejar hasta, o sea, si lo tengo que graficar rápidamente, voy a usar 2 cifras significativas. Si le vamos a dar otra utilidad con ya asociado al cálculo de probabilidades, vamos a utilizar 4 cifras significativas. En la unidad número 5 vamos a utilizar esta tabla tal y como la estoy presentando ahora, con otras columnas agregadas. O sea, la estoy presentando de manera anticipada porque ahora la vamos a utilizar para graficar y para simplemente interpretar algunas, al calcular algunos valores para hacer otro tipo de gráfico. Por ahora vamos a solo la parte descriptiva. Y más adelante, esta misma tabla la vamos a utilizar para poder, avanzar sobre una técnica para detectar si estos datos, puedo plantear una hipótesis si estos datos responden o provienen de una determinada distribución. Entonces vamos a plantear la prueba de hipótesis, y esa prueba de hipótesis implica utilizar esta tabla con otras columnas agregadas más. Entonces ya la voy presentando de antemano. Procedo a graficar. ¿De qué manera? Grafico esas frecuencias, para cada uno de los valores grafico y obtengo lo que se llama distribución empírica, el gráfico de frecuencias relativas acumuladas. En el Infostat, en el sector gráficos, si yo tengo esta información cargada en una columna, o sea, tengo los valores de resistencia cargados, pido el gráfico de distribución empírica y me da este gráfico automáticamente. Por detrás está la confección de esta tabla. ¿Tá? Si yo no tuviera ese software y tuviera el Excel, usar Excel, hago esta tabla, calculo estos valores y los grafico, y voy a tener también esta distribución empírica, solo que efectuada utilizando Excel. Vamos a utilizar esta distribución empírica y la vamos a comparar con la distribución normal para tratar de visualizar si la distribución de la resistencia a la compresión de este tipo de hormigón se comporta como una normal. Ya voy a presentar en breve el gráfico de la distribución empírica de la normal, que tiene una forma de S. Si yo vislumbro una leve forma de S aquí en la distribución empírica, podría proponer, suponer, por ahora solo es una propuesta, una suposición, que el comportamiento de la variable resistencia podría comportarse como una normal. Solo por ahora
es muy limitada nuestra conclusión en el sentido de que decimos, podría suponerse proveniente de una normal, de una población con distribución normal, podría comportarse como una normal. También podemos hacer este gráfico que se llama diagrama de caja. Cuando yo tengo una serie simple, puedo hacer el diagrama de frecuencias relativas acumuladas, que las calculamos de esta manera, o puedo hacer el famoso box plot o gráfico de caja bigotes. Dependiendo del autor, cada uno dice que este es el diagrama de caja, otros le dicen caja bigotes, y los bigotes son estas extensiones, y otros simplemente le llaman box plot. Hay algunos autores que le llaman gráfico de 5 puntos. ¿Por qué? Porque necesito este valor, este valor, este valor, este y este para tener el gráfico, por eso hablan de 5 valores o 5 puntos. Entonces comento cómo construyo el diagrama de caja. En este caso lo puedo obtener automáticamente usando un software como el Infostat o algún software estadístico, pero lo puedo hacer a mano. ¿De qué manera? Primero y principal y fundamental, tengo que tener los datos ordenados. Por eso esta tabla también es útil, porque tengo ya los datos ordenados. Luego, una vez que tengo los datos ordenados, puedo buscar los valores que ocupan las siguientes posiciones, o sea, la posición de cuartil. ¿Qué significa un cuartil? Un cuartil es, tengo la distribución de datos y quiero dividirlas en cuartos. Para poder dividir la distribución en cuartos, ¿qué hago? Busco 3 estacas, 3 valores, donde yo pararme y tener un cuarto por debajo y 3 cuartos por encima, donde me paro medio y medio, y donde me paro 3 cuartos por debajo y un cuarto por encima de los datos. O sea, los datos ordenados, veo dónde está acumulado el 25%, dónde acumulé el 50% y dónde acumulé el 75%. Aproximadamente lo podría visualizar acá, donde tengo el 25% acumulado, y lo tengo entre el 12,5 y el 12,6, ahí tengo el 25% acumulado, donde tengo el 50% acumulado, fíjense que acá tengo el 47, y acá tengo ya el 52, o sea que entre 13,3 y 13,4 tengo el 50% acumulado, y donde tengo el 75% estaría entre el 70% y el 76%. O sea, entre estos dos valores se va a encontrar el cuartil número 3, el que me deja por debajo el 75% y por encima el 25% de los datos. ¿Sí? Está la idea del cuartil hasta ahí. Chicos. Sí, profe. Sí, creo que sí. Bueno, Sí, profe. bueno. Ahora seguimos remarcando esto. Tengo una consulta. Con eso. Sí. En un parcial nos van a pedir, por ejemplo, use el diagrama de caja y así, o nosotros vamos a usar el diagrama que nos quede más cómodo y gráfico. A ver, si tenés una serie simple y te digo graficar, y vas a tener que elegir vos qué graficar. Suponte.
Claro, claro, en este caso, en lo de cuantitativa esta, sí tendría que usar la empírica o la de caja, o sea, yo decido entre esas dos. Exactamente. Ah, ok, ok, gracias, profe. De nada. Voy a escribir qué significa esto. Cuartil 1. X, el valor de la variable, el valor de resistencia, y este n+1 dividido 4, ¿qué significa? Esta es la posición. Si yo tenía 16 datos, 17 dividido 4 me está indicando la posición, el valor de la variable que ocupa esa posición. Ese sería el primer cuartil. Si no está dentro de los valores observados, voy a sacar un promedio entre el valor anterior y el valor siguiente. Lo mismo pasa con el segundo cuartil. Es el n+1 dividido 4 por 2, o sea, 2/4 de la posición que ocupa el valor de la variable que ocupa esa posición central, que ocupa la mitad, teniendo en cuenta los datos ordenados. Ese sería el segundo cuartil. El tercer cuartil es el valor de la variable, y este sub 3/4 n+1 significa el valor de la variable que ocupa 3/4, la posición 3/4. Ese sería el tercer cuartil. Fíjense que allí, ¿qué tengo ya? Una vez que yo marqué el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, tengo el cuerpo de la caja. La caja ya está armada, ese rectangulito ya está armado y tengo el cuerpo de la caja. Ese cuerpo de la caja, ¿qué representa? Los valores que más se dieron, digamos, el promedio. Los valores más cercanos a la media. Los valores centrales. Fíjense que todo esto es la distribución de datos. Esta caja está reuniendo el 50% central de la distribución. ¿Está bien? ¿Y qué representarían estos bigotes? Las colas de la distribución, el 25% más alejado por valores más chicos y el más alejado por valores más grandes. Pero esa caja está representando el 50% central. Esa distancia, esa resta entre Q3 y Q1, que se llama rango intercuartil o distancia entre los cuartiles, me está hablando de cuán disperso está ese 50% central. Cuanto más concentrado está este rango, esa distancia va a ser más chica. Cuanto más cerca esté el cuartil 1, 2 y 3, voy a tener una distribución que va a estar, el 50% central va a estar concentrado, va a estar menos disperso. No sé quién habló recién del promedio. El promedio en el diagrama de caja no interviene, se puede marcar, de hecho el Infostat lo marca, este puntito que está acá es el promedio. Ese puntito que está ahí es el promedio calculado teniendo en cuenta los 16 valores de resistencia. Lo que me estaría faltando decir es cómo hago para marcar estos bigotes. Esos bigotes los marco, ¿y para qué me sirven? Si ya tengo el cuerpo central, ¿para qué me sirven esos bigotes? Bueno, esos bigotes me sirven para detectar valores anómalos, valores atípicos, que pueden deberse a una observación ocurrida
o pueden deberse a un error. Son valores que claramente van a perturbar el cálculo del promedio. Entonces, como esos valores influyen en el cálculo de medidas analíticas, como el promedio, el desvío y demás, uno tiene que poder detectarlos inicialmente y ver, antes de seguir con el análisis, si ese dato es una observación real o conviene dejarlo de lado hasta analizar qué ocurrió, porque fue una medición errada o fue un error de tipeo, y seguir adelante sin utilizar ese dato que puede influir en el cálculo de las medidas analíticas. ¿Cómo considero, cómo construyo esos bigotes o brazos? Tomo como criterio el rango intercuartil y lo multiplico por 1,5. Entonces, este valor, Q3 más 1,5, es este valorcito que tengo acá, y Q1 menos 1,5 rango intercuartil me da este largo. ¿Cuál va a ser un dato atípico? Tengo datos atípicos acá. Sí, los primeros, Un el dato 11,5, 11,8. Pero acá no está marcado porque el 11,5 está por aquí. El 11,3 es el mínimo, y acá tengo el 15,8 creo que era, no, 15, ya me fijo cuál era el anterior, dame un minuto, 15,1 que es el máximo. O sea que en este caso, fíjate que no hay valores atípicos porque justamente los brazos llegan hasta el mínimo y el máximo. Profe, ¿Qué ocurre? en la fórmula Sí. de los cuartiles, ¿qué es lo que eran las X, n más 1, X2, n más 1 y X3, n más 1? Dejo de presentar y me voy a la pizarra. Dame un minuto. Dame un minuto, así se ve. Dejo de presentar. Y díganme ustedes si se ve. Lo que yo tengo acá es... Sí, profe, se ve. Acá tengo el cuartil 2, aquí tenía el cuartil 1 y el cuartil 3, y aquí tenía los bigotes, ¿sí? Entonces, esto también puede estar representado así, ¿no? Tengan en cuenta que yo puedo poner 1, si mi escala va, aquí está el 0, y estoy graficando, tengo 1, Q sub 2, y Q sub, que tenga tinta, y Q sub 3, este es el cuerpo de la caja, y los bigotes, ¿cómo los determino? Los determino haciendo Q1 menos 1,5 rango intercuartil, ahí, o este es el bigote 1, este es el bigote 2, o sea, este extremo, este es B1, este largo, y este es B2, Q3 más 1,5 rango intercuartil. Ahora, hay un detalle a tener en cuenta. ¿Qué pasa? ¿El criterio cuál es? Si el mínimo es mayor que el brazo 1, ¿dónde termina este largo? El brazo, el bigote,
termina en el mínimo. ¿Está claro? Sí, profe. Si el máximo es menor que el brazo 2, el bigote termina en el máximo. O sea, nunca me voy a extender. Díganme si se ve bien, si necesitan que prenda otra luz. Ahí vemos, en un minuto. No sé si ahí mejora o empeora. Ahí mejora. Bueno, ahí mejora. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer así. Y listo. Ahí, listo. Entonces, vuelvo acá. Si el mínimo es más grande que el brazo 1, acá termina en el mínimo. ¿Sí? No tiene sentido extender el bigote a valores que están debajo del mínimo. Tampoco tiene sentido extender el bigote si el máximo llegó hasta aquí. Si por ejemplo tenés un valor de B1 de 10 y tenés un mínimo de 10, no tiene sentido, digamos. Si tenés, suponete que el brazo 1 te diera menos 27 y tu valor mínimo es 1, ese menos 27 no tiene ningún sentido. Tenés que cortar en 1. Claro. ¿Está? Pero, ¿qué pasa? No siempre ocurre esto. En muchos libros directamente no dan esta definición de brazo 1 y brazo 2, y en muchos libros dicen, el gráfico de caja es mínimo máximo. ¿Qué problema tiene eso? Que el gráfico no lo voy a utilizar para detectar datos atípicos. Si ocurre esto, supónganse que yo marqué el brazo 1 y tengo esta situación, esta es una observación alejada. Esta es una observación muy alejada y esta también del criterio que yo tomé de 1,5 rango intercuartil. Entonces, ese dato, estos dos, son valores que llamamos atípicos. Podría ocurrir lo mismo por valores mayores. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Analizar a qué se debió ese valor y tomar una decisión. ¿Por qué? Porque cuando yo calcule el promedio, estos valores van a tironear, porque el promedio es susceptible de valores extremos. Tengan en cuenta ustedes, cuando tienen el promedio de la materia, supónganse que veníamos teniendo notas 6, 7 y de repente me va mal. 1, 1, 1, 2, bueno, son valores observados, pero el promedio se ve modificado y tiran hacia abajo, hacia los valores menores, y decae el promedio. Lo mismo ocurre si yo empiezo a tener notas más elevadas. Entonces, en función de valores, por valores muy pequeños o valores muy grandes, siempre el promedio se ve susceptible de esos valores extremos. Si yo quiero tomar el promedio como una medida a tener en cuenta, justamente tengo que, primero que nada, mirar qué le pasó a los datos, si hay datos atípicos, tomar una decisión, si voy a tomar o no los valores extremos. Si los dejo de lado, tengo que informar que hubo 2 datos atípicos que no se consideraron en el análisis y ver qué pasó, de dónde, si fue un error de tipeo, qué ocurrió con esos valores, de dónde provenían. ¿Estamos? Vuelvo a
No estamos todavía. Alguien que preguntó qué era el sub. Eso faltó. Aquí yo había puesto que Q2 es X2N más 1 sobre 4. Algunos lo definen de esa manera. Esto hace mención a la posición y este es el valor de la variable que ocupa esta posición. Entonces, primero que nada, determino cuál es la posición, después voy y busco cuál es la variable que está en ese lugar. El valor de la variable que está en ese lugar es el cuartil 2. Para el que preguntó... Ese era mi duda, profe, porque no sabía qué Bien. hacer, para qué no hacía referencia y se va. Está bien. No, está perfecto. Bien. Sigo entonces con... y ya doy unos minutos de corte. Denme un minuto más. Presento esto, termino con este análisis y descansamos unos minutos. Entonces, con este diagrama de caja, ¿lo ven? ¿Hay algún problema? No se ve, profe. No sé. Bueno. Se ve su pantalla, ¿no? Bueno, veamos. No me dio bolilla. Vamos a dejar de compartir y lo vamos a hacer nuevamente. Vamos por aquí. Compartir. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bien. Bueno, listo, fantástico. Entonces habíamos quedado acá en el diagrama de caja, con lo cual, si tengo una serie simple, o sea, pocos datos, que casi no se repite ninguno, pocos datos menos de 30, ¿qué hago? ¿Tabla de frecuencias para datos agrupados? No, aquí esto está mal, es para datos sin agrupar. Acá hay un error, denme un minuto, ya lo corrijo, porque está mal. Dejar de compartir, denme un minuto, porque si no va a quedar eso con el error. Y no es así. Tabla de datos agrupada, discreta, continua, tabla de frecuencias, relativa, acumulada. Ahí estamos. Bien, ahora sí, vamos con la presentación y hago el tema es que cada vez que corrijo algo vuelve al principio, así que tengo que llegar a donde estábamos para no... Aquí estamos. Bien. Ahora sí, estamos en condiciones de poner lo que corresponde. Entonces, veamos si ahora sí se ve. Corro un poco para poder ver el chat. Listo. Tabla de frecuencias, relativa acumulada. Ojiva de frecuencias. ¿A qué llamo ojiva de frecuencias? Justamente al gráfico que hicimos de frecuencias relativas acumuladas.
Gráfico de densidad de puntos, grafico los puntitos, simplemente marco todos los puntos. Ese gráfico de densidad de puntos lo puedo pedir en el Infostat y grafica la serie, así tenga 100 o 20 datos, los grafica y me da una idea de cómo se distribuye los datos. El diagrama de caja, y hay una tercer pata, de nuevo, sigue apareciendo la tercer pata que está pendiente, que ya la venimos mencionando, el promedio, el rango, la dispersión, pero ya nos vamos a detener en estas medidas. Y vamos a la cuarta situación, que es, ¿qué ocurre si ahora la cementera quiere probar una nueva arena para la producción de hormigón? Y bueno, ahora tomo una muestra de 40 datos. Aquí tengo los 40 valores. La tercera flecha era medidas de posición, dispersión y forma. Tomás, acá está, que en breve vamos a detallar al respecto ese tercer resumen que también estaba presente en la cuantitativa discreta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es la variable? ¿Cómo intento presentar la información? ¿Qué diferencia vemos con la anterior? Con el ejemplo anterior. Acá no tendría que agrupar, profe. Y acá tengo ya 40 valores. Nada me impide, quiero aclarar esto, cargar los datos y al software pedir los gráficos que mencionamos antes. El diagrama de caja lo puedo hacer perfectamente, puedo hacer el diagrama de frecuencia empírica, lo puedo hacer, pero si quiero presentar la información, la variable es cuantitativa continua, podría hacer una tabla de datos agrupados. Podría agrupar, en este caso, los datos en intervalos. Entonces, si yo tengo estos valores, comento, no para que se vuelvan locos y le dé el ataque, comento lo que hace Infostat, para que quede claro. Infostat, uno carga esta información en una única columna, y lo que hace Infostat es calcula logaritmo en base 2 de cantidad de 40 más 1, le da aproximadamente 5, entonces dice, listo, voy a tomar 5 intervalos y voy a calcular esa amplitud. ¿Cómo hago para calcular la amplitud de esos intervalos? Entonces lo primero que uno hace es toma la amplitud total, el máximo menos el mínimo, considera este valor 3,57, que es el rango, y lo divide en 5. Y entonces le dice, bueno, listo, tus intervalos van a tener una amplitud de 0,714. A partir de allí, para la construcción, uno dice, listo, mis intervalos van a arrancar con el menor valor, le sumo 0,71 y ese va a ser mi primer intervalo. De ahí le sumo 0,71, voy a tener el segundo intervalo y así sucesivamente. Ese es el trabajo que hace internamente un software para presentar esta información. Fíjense que acá tengo LI, LS, que es límite inferior y límite superior del intervalo. Aquí tengo el mínimo, aquí tengo el máximo o el valor que supera a ese máximo. En este caso yo creo que 1528 era el máximo. Entonces empezó con el mínimo, terminamos con el máximo. ¿Qué es MC? La marca de clase, el punto medio, la mitad del intervalo. ¿Cómo se saca?
límite inferior más límite superior dividido 2, y ya tengo el 12,07. ¿Y qué es todo esto? Las siglas que usa Infostat. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada. Si yo introduzco los datos en el Infostat, esta tabla me la da directamente y obtengo esta tabla tal como está, y la idea es decidir dónde cae el 12,42, porque parece que está en 2 intervalos. ¿Cómo se entiende eso? No lo podríamos estar contando en las 2. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la cantidad de valores. Tenemos que tomar un criterio. El criterio es que los intervalos son semiabiertos. El límite inferior es cerrado, el límite superior es abierto. En el único caso donde se cierra es en el último intervalo, ¿tá? Que en este caso el extremo es cerrado. Pero si no, siempre es 11,7 hasta sin incluir el 12,42. Desde 12,42, incluido el 12,42, hasta 13,14, sin incluir el 13,14. Y así sucesivamente. ¿Estamos con eso? La tabla de frecuencias de datos agrupados. ¿Cómo grafico esto? Les presento un gráfico de barras pegadas. La variable es cuantitativa continua. Fíjense que aquí están los intervalos y el 12,7, 12,78, 13,5, etcétera, son estos valores, la marca de clase. ¿Estamos hasta allí? Ya te contesto, Iván. Imagínate que en el parcial está difícil difícil porque te va a llevar mucho tiempo, que yo te dé 40 valores y que te pida que lo hagas a mano. Por lo general, el trabajo de uso de Infostat y el trabajo de que usen el software o Excel lo vamos a poner en práctica con los trabajos grupales, para que ustedes puedan intentar hacer el análisis, preguntar, etcétera. La mayoría de los problemas que se dan en los parciales apunta a que, dado que hay una restricción de tiempo, vos lo puedas desarrollar manualmente, sin necesidad de recurrir a ningún software, y apuntemos a si entendiste el concepto. Si yo te doy una serie con 10 datos, vos esos 10 datos los podés cargar en tu calculadora, darme el promedio que arroja la calculadora, el desvío, etcétera. Eso obviamente vamos a usar la calculadora, y puedas eventualmente hacer un gráfico de caja, o si te doy un histograma lo puedas interpretar, pero está bastante difícil en el sentido por el tema del tiempo, que yo te dé 80 datos, 50 datos, y te pida que hagas de cero la tabla, o que cargues la información en el Infostat, luego copies y pegues la salida. Mi objetivo es ver si entendiste los conceptos y los sabes interpretar y usar. El trabajo de copiar, pegar, hacer la tabla, lo vamos a dejar para las actividades grupales. ¿Estamos?
Aquí grafiqué histograma, grafiqué las frecuencias relativas. Este histograma lo calcula automáticamente el Infostat. Yo puedo marcar lo que se llama polígono de frecuencias, que me da una idea de cuál es la forma de la distribución. Parece una campana, obviamente no tiene ese polígono de frecuencias, la suavidad del modelo matemático de la campana de Gauss, pero me da una idea de cuán dispersos están los datos, alrededor de qué valores están concentrados, etc. ¿Se entiende el histograma y el polígono de frecuencias? Sí, profe. Bien. Sí, profe. El perder resolución la tenemos levemente cuando justamente agrupamos y no corresponde agrupar. Vos fíjate que si haces el diagrama de caja, vas a poder ver algo parecido, un comportamiento bastante simétrico, salvo este valor que habría que ver a qué se debe, pero casi que no influye en el promedio y en el valor del segundo cuartil. Entonces se observa una distribución simétrica, que es la característica de la normal. Podría graficar incluso el diagrama de frecuencias relativas acumuladas y también observar si se comporta como una normal. En este caso se complementan tanto el diagrama de caja, el histograma, toda esa información. Cuando vos tenés una serie simple, no tiene sentido hacer este agrupamiento, porque vas a tener casi 3 clases y toda la información agrupada en 3 intervalos o en 2, que no tiene sentido. Entonces, este análisis para datos agrupados es cuando yo tengo una variable continua que ya no voy a tratar como serie simple, una cuantitativa continua con una cantidad de datos mayor a 30. Sino la trabajo como una serie simple. Entonces, insisto en la conclusión, fíjense que hablo de datos agrupados en intervalos y tabla de frecuencias cuando puse variable cuantitativa continua, pero no puse serie simple. Hice un caso aparte para tratar serie simple. Aquí puedo graficar el histograma, puedo graficar la ojiva de frecuencias, el polígono de frecuencias, y la ojiva de frecuencias es cuando grafiqué frecuencias acumuladas. No lo hice aún, pero ya presentaré un gráfico de frecuencias acumuladas y ahí tendré lo que denominamos ojiva de frecuencias. El gráfico de caja lo puedo seguir haciendo, el diagrama de puntos, de densidad de puntos lo puedo hacer. Y las medidas analíticas que quedaron ahí marcadas, que todavía no hemos profundizado en esas medidas analíticas. Sí, Martín, no hay drama. Esto va a estar colgado, no es el objetivo, va a haber algunos casos, ejercicios en la guía para que si quieren hacerlo una vez a mano o con la ayuda de Excel y probar, lo que quise poner es un criterio que coincide con el Infostat. Hay otros autores, y van a encontrar en los distintos libros, distintos criterios para armar los intervalos. Hay algunos que utilizan la raíz de n como cantidad de intervalos, y a veces eso es un número excesivo. Entonces, no tiene mucho sentido agrupar por ejemplo, tengo 40 datos y voy a armar 20 intervalos.
porque prácticamente no visualizo con claridad la forma de la distribución. Tengo los datos originales y tengo una especie de peine, en realidad. Entonces, tengan en cuenta ese detalle, y este es el criterio que usa Infostat, y que puede no coincidir con algunos con los que se van a encontrar si analizan otra bibliografía. Sí, Cristina, voy a subir el PowerPoint que estoy usando para la grabación, va a quedar la grabación y el PowerPoint usado. Entonces, si les parece, estas son las medidas que sobre las cuales vamos a trabajar. Son las 12:15. Si les parece, hago un intervalo de 15 minutos y arrancamos con esta última parte de medidas, como para que ya hasta el viernes que viene tengan tiempo de rever todo esto, preguntar lo que no se entienda, ponerlo en práctica para que discutamos la semana que viene. No solo el ejercicio que tienen que resolver grupalmente, sino los distintos ejercicios que están en la guía de trabajo. Entonces, corto y hacemos un breve recreo.